Esto es MBD Noticias, que empieza a partir de este momento en la pantalla de TV Ciudad y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Esperando que llegue la primavera. Que llega hoy, pasadita a las 10 de la noche. Natalia está investigando el tema fuerte. Es un tema que me tiene preocupada. Bueno, te puedo asegurar que a unas cuantas personas nos interesa y mucho. No es el único. Mal no viene, no es el único tema, no son los únicos numeritos. Vamos a empezar por eso, porque el desempleo en agosto fue de 7,9%, cifra 2 décimas inferior a la de julio, el mes anterior, si se comparan los datos que mensualmente difunde el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero la tasa de actividad y empleo también, digamos, que tuvieron leves variantes respecto al mes anterior. Sin embargo, hay cosas para decir. Sí, hay analistas que entienden que los datos del octavo mes del año reflejan un deterioro en el mercado laboral. Según el economista Germán de Agosto, el economista que siempre está con nosotros en la columna de martes y jueves, hoy, por ejemplo, la cifra de personas que no buscan trabajo es un indicador de desaliento. En instantes, entonces, tendremos esta columna de análisis económico. Números frescos y la lectura de Germán, y ahora algo más, lectura de títulos. Sí, a continuación. Vamos. Más uruguayos desaprueban que aprueban la gestión del presidente Lacalle Pou, según la última encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana. El Codicen de la ANEP aprobó un plan con 9 años de educación básica y nuevas materias. Los sindicatos rechazan los cambios y piden conocer su contenido. Lluvias esperadas para septiembre, octubre y noviembre se encuentran por debajo de los registros habituales, según un informe del Instituto de Meteorología. Comerciantes de Paysandú participaron en una caravana por la capital de ese departamento, reclamando al gobierno por lo que definen como falta de respuesta ante el aumento del contrabando. Familiares de desaparecidos rechazaron la decisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos de inscribir una organización que niega el terrorismo de Estado. Una investigación del Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República permitió comprender casos graves de COVID-19 y seleccionar mejores terapias. En Uruguay, el sector del transporte es el responsable de más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, según datos difundidos hoy en el Día Mundial Sin Autos. 4 de cada 10 personas sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Encontraron asesinada a una abogada que había desaparecido en la Escuela de Policía de Ecuador. El jefe de Naciones Unidas pidió investigar lo que definió como catálogo de crueldades en Ucrania. Al menos 31 muertos en Irán desde el inicio de la represión a las protestas por la muerte de una joven detenida. Todos los días saludamos a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM, que también pueden oírnos a través de uniradio.edu.uy. Y creo que comienza el contacto con nuestros compañeros, Martín. Y crees bien, Natalia. Mobileros, con O y con S al final, en plural y en masculino. Vamos a empezar saludando a Diego Martini, que anda por la zona de Peñarol, si no me equivoco, y el móvil está vinculado a la seguridad. Diego, buenas noches. Sí, compañero, muy buenas tardes. Hablo muy bajo porque estamos acá en el centro de barrio Peñarol, en el norte de la capital, donde autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Luis Alberto Heber, vinieron acá a escuchar a los vecinos. Ese fue el principal planteo que hizo el ministro. Yo vengo a escuchar sobre los reclamos que se vienen realizando, y ahora los vecinos le están leyendo una carta al ministro a propósito de la situación de seguridad. Algo que preocupa a los vecinos principalmente son varios asesinatos que se han suscitado acá en esta zona y que han tenido mucho que ver con el foco en común con un campo que queda acá a unas cuadras sobre la calle Edison, como se lo conoce acá, el campo del Polo, terrenos de AFE, que los vecinos piden que se dé seguridad ahí, que se busquen alternativas para que no sea una zona donde se sigan sucediendo hechos de inseguridad. Estaremos ampliando y escuchando a ministros, a vecinos y a vecinas. Muchas gracias, Diego, por este adelanto. Está pronto Martín Duarte, móvil cultural identitario. ¿Cómo definirlo, Martín? Bienvenido. Martín, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Estamos en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, donde hace un ratito se presentó una interesante propuesta de cambio de nomenclator de la ciudad. Comprende concretamente 6 calles al sur de 18 de julio y los cambios serían de nombre en este mes de la diversidad, un reconocimiento para las figuras afro y también la comunidad LGBT. Así que en un ratito le estaremos contando, pero bueno, entre los nombres estarán siendo homenajeados Lágrima Ríos, Marta Gularte, Rosa Luna,
Carlos Pirulo, Gloria Meneses y Virginia Brindis de Sala, nombres de calles que tomarían o que sustituirían dentro del nomenclato a Gaboto, Minas, Río Negro, Magallanes, Policía Vieja y calle 17 Metros. En un ratito le estaremos ampliando la información. Otro de nuestros adelantos, pero desde el estudio. Claro, porque está pronta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Julieta? Informe hoy, como siempre. Como siempre, compañeros, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la Semana de la Seguridad del Paciente. Esto de que todos hace unos años ya la Organización Mundial de la Salud como una semana de concientización para intentar disminuir la cantidad de daños que los pacientes y usuarios y usuarias de la salud reciben durante la atención médica. Vamos a estar hablando sobre qué es la seguridad del paciente, cuáles son las medidas que se toman desde el sistema de salud para intentar prevenir estos daños y también para repararlos una vez que suceden. ¿Qué fue lo que sucedió también con la pandemia? ¿Cuáles son este tipo de daños y cuáles son los principales desafíos, particularmente para Uruguay, en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente? También vamos a estar compartiendo algunos datos globales en unos minutos nada más. Gracias, Julieta. Hoy fue día de anuncios en materia educativa. Sí, educación básica integrada dentro de la reforma educativa y dio mucho que hablar. Por primera vez el país va a tener un plan de educación básica integrada, que justamente, como el nombre lo indica, integra desde una perspectiva didáctica, pedagógica, todo lo que tiene que ver con desde la educación inicial hasta los 15 años. Cambia la lógica del solo el maestro a las distintas disciplinas y docentes que van a estar al frente de las mismas. ¿Dónde están los cambios? Las autoridades actuaron de forma muy improvisada y muy precipitada y estamos a pocos meses de iniciar un nuevo año lectivo y nadie conoce cómo va a trabajar el año que viene. Anunció Robert Silva, opinaron los sindicatos, más adelante tendremos más y también tendremos un informe más. Sí, ya estamos recibiendo con gusto el adelanto de nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo andan, compañeros? Hoy vamos a estar hablando de movilidad porque es el Día Mundial Sin Auto. Es un día que se utiliza como excusa, como oportunidad para concientizar y problematizar los impactos negativos del uso extendido del automóvil. Así que en un ratito nada más vamos a estar ampliando esta información. Y empezamos con el desarrollo informativo porque la desaprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, según un reciente sondeo, Natalia, está superando a la aprobación. El último sondeo realizado por la Usina de Percepción Ciudadana. De acuerdo al relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana, la desaprobación de la gestión del presidente Lacalle Pou en septiembre se ubicó en 42%, mientras que la aprobación se ubicó en 37%. En tanto, 19% ni aprobó ni desaprobó la gestión. El mayor porcentaje de desaprobación se concentró en personas con nivel socioeconómico medio. En estratos bajos y altos, la desaprobación fue de 40 y 38% respectivamente. En la capital del país, Lacalle Pou tuvo mayores críticos y críticas a su gestión. En Montevideo, la desaprobación llegó a 47%, mientras que la aprobación a 35%. En tanto, en el interior, 39% aprobó a Lacalle y 37% desaprobó su gestión. El relevamiento fue realizado entre el viernes 16 y el lunes 19 de septiembre de 2022. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. Bueno, y si se compara esta última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana con la anterior que se hizo en el mes de junio, la desaprobación de Lacalle Pou está igual. Y la aprobación cayó un punto. En donde la desaprobación es mayor entre los ciudadanos de Montevideo con relación al interior. Al contrario de esto, la aprobación de este gobierno vuelve a tener mejores datos entre los ciudadanos del interior del país, ¿verdad? En cuanto a niveles socioeconómicos, lo que se puede observar en los resultados de esta medición es que a medida que aumenta el nivel socioeconómico de quien responde, también aumenta la aprobación del gobierno. Tenemos una aprobación del 25% entre los estratos socioeconómicos bajos, sube a un 37% en las capas medias y termina siendo un 47% de aprobación entre aquellos ciudadanos que se encuentran dentro de las franjas de nivel socioeconómico alto. Al parecer, una vez pasado el ruido, si se quiere, electoral, luego de
del referéndum celebrado el 27 de marzo de este año, podríamos decir que se ha estabilizado el dato, mostrando que la desaprobación del gobierno está por encima de los niveles de aprobación, y esto es algo que, como te decía, lo podemos constatar tanto en abril como en el mes de junio, y se vuelve a confirmar ahora en el mes de septiembre. Por otra parte, lo interesante de ver es cómo, bueno, el electorado, o la opinión, la percepción de la ciudadanía con respecto a esto se ubica nuevamente en cifras que son muy similares a lo que fue la elección de octubre del 2019 y que también se dio en el mencionado referéndum del mes de marzo. Otro asunto, el equipo de personas expertas en seguridad creado por el Ministerio del Interior, en algún momento definido como un GACH en materia de seguridad, propuso, digamos, profundizar las medidas alternativas a la prisión o a la privación de libertad. Y esto, dicen, podría reducir el hacinamiento carcelario y bajar los niveles de reincidencia. Según informó el semanario Búsqueda, el primer informe de este grupo, entregado en junio al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, plantea dejar de lado la visión puramente punitiva para atender los problemas de seguridad pública. En este sentido, el grupo reclama dejar de creer que el agravamiento de penas contribuye a bajar los delitos y que la construcción de más cárceles resolverá las malas condiciones de vida de la población reclusa. Por el contrario, se solicitó invertir en medidas alternativas a la prisión como el arresto domiciliario y las tareas comunitarias para salir del pozo de rehabilitación de prisioneros en el que se encuentra el país. La prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia porque con frecuencia esta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de reclusión, generando riesgos en la seguridad de las personas privadas de libertad y de la sociedad, dice el documento. Para el grupo, las medidas alternativas constituyen un medio fundamental para luchar contra la sobrepoblación carcelaria y dar una respuesta judicial más adecuada para la reinserción social de los condenados. Además, la evidencia internacional muestra que las medidas alternativas al encarcelamiento reducen los niveles de reincidencia. Bueno, seguimos de alguna manera en tema y vamos al desarrollo del móvil de nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el barrio Peñarol. Diego, contanos. Así es, compañeros, seguimos en el centro del barrio Peñarol. Vemos en imágenes al ministro Luis Alberto Heber escuchando atentamente la palabra de los vecinos. Vemos más atrás a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. También está Martinelli, el director de la Secretaría del Ministerio del Interior. Hay autoridades de la policía, está el director nacional de la policía. Hay directores también de zonas de acá, del barrio, de seccionales de acá, de la zona de Peñarol, mientras están hablando los vecinos y las vecinas haciendo reclamos al ministro Heber. Recién arrancan con los reclamos que principalmente van en materia de inseguridad que se vive acá en el barrio y la falta de respuestas que consideran los vecinos que son necesarias y que no se vienen dando, que responden principalmente a falta de patrullaje, según dicen los vecinos, y a determinadas zonas que están oscuras, que hay árboles que también permiten que personas se escondan. Entonces, por ahora ese viene siendo el relato de los vecinos, y esto, recordemos, va en consonancia con lo que fue el mes de mayo y hace unos meses también, meses muy duros para acá, para el barrio Peñarol, donde hubo oleadas de homicidios y todos coincidían en un punto en común, que es la zona acá de Edison, donde hay un viejo campo de AFE, conocido acá como el Campo del Polo, donde antes había canchas de fútbol, que ahora hay cooperativas, pero sigue habiendo un espacio muy amplio donde se encontraron lamentablemente esos cuerpos que les decía. Vamos a ver si podemos escuchar brevemente la palabra del ministro. Desde acá estamos un poco lejos. Nosotros en el país tenemos hoy 8.000 camas en todo el lugar. En Montevideo tenemos 4.000 camas, la mitad están acá. Es poco. Venimos poniendo cámaras, pero muy de apuchitos. Les soy sincero, porque estamos haciendo una licitación, porque se habla de la vandalización de las cámaras también. Entonces, tenemos que poner cámaras que se miren entre sí, ¿no? Porque se vigilan y son antivandálicas, se les llaman. Y tenemos que poner unos pesos más, y los vamos a poner.
Nuestra aspiración es a sacar una licitación cuanto antes para poner 2.000 cámaras más en Montevideo en estas zonas. En la zona 3 y la zona 4. Bien, agradecemos a nuestros compañeros que están allí en la zona de Peñarol y nos metemos en este tema de la reforma educativa, estos datos que se conocieron hoy. El presidente de la ANEP, Robert Silva, presentó la estructura de este nuevo plan de educación básica integrada. Claro, uno de los cambios más comentados está vinculado justamente a que se suprime primero, segundo y tercero de educación media, tal como lo conocemos en la actualidad, sea a nivel de educación secundaria o de UTU, por séptimo, octavo y noveno del ciclo de primaria. Por primera vez el país va a tener un plan de educación básica integrada, que justamente, como el nombre lo indica, integra desde una perspectiva didáctica, pedagógica, todo lo que tiene que ver con desde la educación inicial hasta los 15 años, hasta lo que era tercero del liceo, tercero de UTU. Tiene la educación inicial 3, 4 y 5 años y luego 9 grados que siguen con las administraciones que estaban. Van a ser 6 grados de primaria, 3 grados que van a estar en la educación media, pero tienen una continuidad educativa, con la efectiva centralidad en el estudiante a través de un plan que tiene 3 componentes. Y esto yo quiero que la gente lo entienda porque acá todos tenemos que trabajar para que nuestros estudiantes sepan, aprendan y a su vez transiten por el sistema educativo de la mejor manera. Aprendizajes fundamentales, componente técnico-tecnológico y la autonomía curricular. Aquello que, para hablarlo sencillo, los talleres optativos que van a existir, en donde el estudiante va a poder conformar parte de su aprendizaje, ser parte, involucrarse mayormente en el mismo. Y ahora, naturalmente, repercusiones en el ámbito sindical. Habló, por ejemplo, Elvia Pereira, ¿no?, que es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria. También se desempeña en el PIT-CNT, en la cúpula justamente de la convención sindical, y dijo estar sorprendida. Es maestra y hoy justamente es el Día del Maestro y la Maestra, se celebra en nuestro país, y entonces pidió en este día conocer más detalles de esta propuesta. No vemos que exista una continuidad educativa. Podemos estar de acuerdo todos en ese gran titular, continuidad educativa. Ahora, cuando desmenuzas un poquito y ves que el niño que hoy está en 6º año de escuela y debería pasar a 1er año de secundaria, no se va a llamar 1er año de ciclo básico como solemos conocerlo, se va a llamar 7º, pero va a seguir en la órbita de secundaria. No es que quede en primaria, va a seguir en órbita de secundaria. ¿Y cuáles son efectivamente los cambios sustantivos que eso va a repercutir en esos aprendizajes del niño? ¿Va a cambiar la modalidad? No parece ser, porque hay 10 disciplinas que ya están colocadas en ese documento, que agrupadas por espacios, que el niño se va a tener que enfrentar, el joven, el adolescente, cuando pase a 7º. Cambia la lógica del solo el maestro a las distintas disciplinas y docentes que van a estar al frente de las mismas. ¿Dónde están los cambios? Y por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, Sergio Somaruga, considera que se debería aplazar la implementación de la reforma educativa. Sí, advirtió de la existencia o sobre la existencia de problemas significativos, así dijo, en los centros privados, teniendo en cuenta que el SINTEP justamente es el sindicato de esa órbita, y dijo que quienes trabajan allí como docentes, por ejemplo, no saben de qué manera deberán trabajar el año que viene. Lo que creemos es que hay una discusión política que se da a nivel de los medios y a nivel del Parlamento y demás, y después hay un problema técnico que es relevante y fundamental para la instrumentación de cualquier cambio en educación. En el ámbito específicamente técnico, nosotros vemos advertimos problemas significativos, ¿no?, en relación a improvisación y a precipitación. Nosotros estamos entrando a octubre y al día de hoy no hay una sola página que tengamos conocimiento de los docentes acerca de los cambios técnicos en materia de transformación educativa. Por ejemplo,
en relación a la malla curricular, en relación al reglamento de evaluación y pasaje de grado, en relación a la carga horaria de las distintas áreas de conocimiento y asignaturas. Es decir, hay un desconocimiento total y absoluto de cuáles son en concreto los cambios. Lo más razonable, desde el punto de vista técnico estoy hablando, es por lo menos aplazar la implementación, pero no aplazarla por capricho, aplazarla porque las autoridades actuaron de forma muy improvisada y muy precipitada y estamos a pocos meses de iniciar un nuevo año lectivo y nadie conoce cómo va a trabajar el año que viene. Ahora cambiamos de tema porque un grupo de ediles, o sea, de integrantes de la Junta Departamental de Artigas, propuso, digamos, la conformación de una comisión, de hecho ya se conformó, para analizar medidas para que el comercio de frontera local pueda competir mejor con los free shops brasileños en este caso. Proponen, por ejemplo, crear una tarjeta de frontera que permita exonerar el IVA a las personas que viven en zonas limítrofes con Brasil. ¿Qué logramos con esto? Bajar el costo de una cantidad enorme de mercadería, algunas el 22%, otras un 18%, otras un 12%, dependiendo qué mercadería se trate. Y estamos seguros que de esa manera vamos a tener una competencia con Brasil. Nosotros sabemos que el Ministerio de Economía se pone un poco reacio porque dice, sí, pero yo dejo de recaudar IVA en Artigas y después los otros me piden. A ver, si se está yendo 8 millones de dólares para el otro lado, no están recaudando el IVA por ese concepto. Le pedimos a los técnicos de la UDELAR que nos hicieran un estudio de la diferencia de precios que había en la frontera y de la gran cantidad de desempleo que genera esta diferencia de precios porque se transforma en una competencia muy desleal. Realmente se confirmó este estudio que pedimos que se van entre 6 y 8 millones de dólares para el otro lado brasileño, que genera riqueza del otro lado, que genera prosperidad, fuente de trabajo. Sin embargo, de este lado genera todo lo contrario. Pero aparte esto generó que el comercio de Artigas, la informalidad supere el 40%, porque no tienen cómo sobrevivir los comercios. Por su parte, los comerciantes de Paysandú se movilizaron por la ciudad en reclamo de medidas para atender las dificultades del sector debido a la diferencia de precios, en este caso con Argentina. Y hablamos con Felipe Medina, que es del Centro Comercial de Paysandú, y dijo que hasta el momento no han tenido respuesta ni del gobierno nacional ni del gobierno departamental. En cada reunión se presenta una propuesta de cómo solucionar el tema o al menos darle una línea de trabajo al gobierno para que lo solucione. No tenemos ningún tipo de respuesta desde hace más de 3 años que nos venimos reuniendo con el gobierno. Entonces, digo, les vamos explicando a los comerciantes que nosotros nos reunimos y que no tenemos respuesta y entonces hoy llegaron al cansancio y terminó en esto. Comerciantes asociados y no asociados. Y no asociados. Todo el que tiene comercio y ve afectada su fuente laboral viene hoy y va a marchar pacíficamente para que el gobierno vea y los gobernantes vean que hay una preocupación en Paysandú al respecto, por eso. La movilización de comerciantes sanduceros contó con la participación del intendente de Salto, Andrés Lima, quien señaló la necesidad de implementar políticas de frontera, ya que toda la región está enfrentando los mismos problemas. Creo que la región, en conjunto, en los últimos meses ha presentado varias propuestas al gobierno nacional, desde los centros comerciales, desde las propias intendencias. Creo que en ese sentido toda la región ha trabajado de manera conjunta. Lo que estamos precisando, lo que la región está precisando son esas políticas de frontera para poder defender sobre todo el comercio local, que Salto y Paysandú tienen una característica también en común, que es el comercio genera la mayor cantidad de mano de obra. Bueno, vamos nuevamente al contacto con exteriores, a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya con nuestro compañero Martín Duarte, que algo nos adelantó hace un ratito. Martín, contanos. Sí, Natalia, hace un ratito fue presentada esta propuesta en el marco del mes de la diversidad para reconocer a figuras referentes, personalidades referentes de la cultura afro y también de la cultura LGBT de nuestro país. Para ello estuvo presente Sergio Miranda, de la División de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, y también la Intendenta Carolina Cose, que se refirió a este tema. Va a haber una propuesta que se va a presentar a la Junta Departamental con el cambio de nomenclato para algunas calles que ya estaremos mencionando al sur de 18 de julio, y de esta manera lo presentaba.
Se propone honrar a varios colectivos que han luchado por la igualdad a lo largo del tiempo, a los colectivos de la diversidad, pero también a los afrodescendientes y a las mujeres. Entonces, la propuesta que vamos a enviar a la Junta consiste en algunos cambios de nombres en calles que están de 18 de julio hacia la Rambla. En particular, las siguientes calles. Río Negro, de 18 de julio hacia la Rambla, pasaría a llamarse Rosa Luna. Minas, Marta Gularte. Magallanes, Carlos Pirulo Albín. Gaboto, siempre 18 de julio hacia la Rambla, Lágrima Ríos. Policía Vieja, Gloria Meneses, y la calle 17 metros en el barrio sur se llamaría como la poetisa Virginia Brindis de Sala. Bueno, esta selección de nombres se realizó en base a un rol destacado de estas personas que ocuparon los distintos espacios que integraron, ¿no? Fueron pioneros, muchos de ellos revolucionarios, como el caso de Gloria Meneses, que autocalifica como la primera mujer trans allá por la década del 50 aquí en nuestro país, y ni que hablar de las figuras como Lágrima Ríos, Marta Gularte, Rosa Luna, Carlos Pirulo, entre otros, que, bueno, de prosperar este proyecto que ingresa a la Junta, en un tiempito al sur de 18 de julio llevarán esos nombres. Otro de los temas que fue consultada la intendenta Carolina Cose tiene que ver con la sustitución de la empresa CAP a propósito de los barridos y la limpieza del centro de Montevideo. En ese sentido se le consultó acerca de la posibilidad de crear, de municipalizar de alguna forma los servicios, y ella se refirió a que se creará un fideicomiso donde los trabajadores, incluso que así lo deseen, de la empresa CAP, podrán ser absorbidos. Lo que estamos planteando es que no haya pérdida de puestos de trabajo, es una de las premisas fundamentales, y lo que estamos planteando es la creación de un fideicomiso de administración administrado por la Intendencia de Montevideo en su totalidad, de la cual pasarían a depender los trabajadores que así lo deseen, ¿verdad? Esa es la propuesta que tenemos. Venimos desarrollando una estrategia de limpieza que está funcionando en el resto de Montevideo, paulatinamente, pero está funcionando, y el contrato expiró, no hay posibilidad de renovarlo, y hemos definido continuar con nuestra estrategia de limpieza en toda esta zona. Esa es la razón. Bueno, allí escuchábamos Cose referirse al tema de limpieza de la zona y la apertura de este fideicomiso para, de alguna forma, continuar con los servicios en esta zona. Le robamos unos minutitos a Isabel Ramírez, la popular Chabela, presidenta de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, para, bueno, tener sus comentarios, su reflexión acerca de esta noticia, de esta presentación de la idea a la Junta Departamental de Cambio de Nombres. Lo vivíamos, lo hablábamos, ¿no? En una zona donde realmente le calza a la perfección que lleven estos nombres las calles, ¿no? Sí, realmente. Nosotros estamos muy contentos porque este tema de reconocer a las personas dentro de nuestra ciudad es fundamental porque es una forma de luchar contra el racismo, es una forma de reivindicar a nuestras personas importantes dentro de la cultura o dentro de la sociedad misma como activistas, y que los montevideanos sepan que en lugar de los colonizadores vamos a tener personas de nuestro colectivo. Es una lucha por la igualdad. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos, la casa donde se presentó también de alguna forma esta idea, y bueno, hay que ver qué pasa en la Junta Departamental. Yo creo que pronto vamos a, en vez de decir estamos en Isla de Flores 1645 casi Minas, vamos a decir estamos en Isla de Flores 1645 casi Marta Gularte. Para nosotros es un orgullo. Bueno, compañeros, decían ustedes por allí, los dejamos desde la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Muchas gracias, Martín. Cambiamos de tema ahora porque se viene la Semana de la Seguridad del Paciente. Sí, la semana, el día y un tema que muchos no conocemos y que en realidad nos afecta a todos, Julieta. Así
Así es un tema súper importante del que estaría bueno hablar más y de hecho hay movimientos para que se hable más y justamente una de las fechas importantes es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Estamos en este momento en la Semana Mundial de la Seguridad del Paciente. El Día Mundial va a ser este sábado y a propósito de eso han surgido varias iniciativas. Pero antes de meternos en estas cuestiones vamos a hablar sobre la seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Bueno, como sabemos, la medicina ha avanzado un montón en los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho cada vez más eficiente y logra, con sus avances tecnológicos, curar más y prevenir más, atender de mejor manera a los usuarios y las usuarias de la salud. Sin embargo, este perfeccionamiento también la ha hecho complejizarse y en esa complejidad cada vez mayor es que aumentan los riesgos, justamente asociados a los diferentes problemas que pueden generarse a partir de, bueno, esta medicina cada vez más compleja. ¿Qué es la seguridad del paciente? Bueno, una de las definiciones es que es tratar de minimizar los riesgos asociados a la asistencia sanitaria a un mínimo para evitar los daños durante la asistencia. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, pueden pasar varias cosas y pasan en todos los niveles de asistencia. Puede pasar en el primer nivel de asistencia, pueden suceder riesgos cuando está una atención de una emergencia en la calle, en el hogar, también en la emergencia y en la urgencia de los hospitales y también ocurren cuestiones vinculadas a riesgos dentro de los hospitales, cuando la gente está internada y hay diferentes tipos de efectos adversos, y así se les llaman, asociados a estos riesgos y que intenta prevenir la seguridad del paciente. Unos están vinculados a los procedimientos invasivos como lo son las cirugías. Las cirugías que tienen algún grado de peligro pueden generar bastantes dificultades y allí se pueden dar una serie de efectos adversos que pueden generar complicaciones que deriven incluso en la muerte en los casos más graves. También hay efectos adversos vinculados a los medicamentos. ¿Cómo se implementan estos medicamentos? Las dosis de estos medicamentos, la combinación de diferentes medicamentos. Toda esta cuestión puede generar efectos adversos y puede generar daños en los y las pacientes y también hay, bueno, allí una sección de estos efectos adversos que tiene que ver con las infecciones y, bueno, todo un nivel de cuidados que hay que tener principalmente cuando están las personas dentro de los hospitales. Otro de los efectos adversos que quizás no son tan conocidos pero que son igualmente importantes tienen que ver con la demora en la atención o con el error diagnóstico. Para conocer un poquito más lo que estábamos hablando recién, que es la seguridad del paciente enfocada a la medicación, fue que hablamos con Marcelo Barbato, que él es médico intensivista, es exdirector del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud y actualmente preside la Asociación Civil de Seguridad del Paciente Uruguay y Datos. En el tema del medicamento, que este año la Organización Mundial de la Salud lo pone como el reto global número 1, que es medicación sin daños, que es disminuir de alguna manera los daños vinculados al medicamento. Las estrategias en eso, por ejemplo, es la atención comprometida con los pacientes y la familia. Hay que educar y aprender de los pacientes también en el primer nivel de atención, cosa muy, muy importante para disminuir los daños vinculados a la asistencia sanitaria. Deben conocer todos los momentos de la medicación, desde que se le indica para qué es, de cómo lo debe tomar o recibir, de cómo se debe monitorizar, de qué reacciones puede tener y estar advertidos y con quién consultar, y si eso es definitivo o tiene un tiempo, cuándo se debe interrumpir. Transcurre la Semana de la Seguridad del Paciente y hay datos para compartir, Julieta. Así es, quien se ocupa muchísimo de estos datos y que señala que además los datos, bueno, no solamente, iba a decir la Organización Mundial de la Salud, que es quien tiene estos datos, pero no solamente la Organización Mundial de la Salud dice que es importantísimo tener datos para empezar a comprender este fenómeno y para intentar, bueno, actuar de la mejor manera dentro de los sistemas de salud. Nosotros vamos a compartir ahora en pantalla algunos de los datos más importantes que presenta la Organización Mundial de la Salud justamente en la Semana de la Seguridad del Paciente. El primero de estos datos tiene que ver con
con que los eventos adversos, como decíamos recién, vinculados a una atención poco segura, son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Miren qué importante que es tener presente la seguridad del paciente. El siguiente dato señala que 134 millones de eventos adversos por día por una atención poco segura al año. Suceden 134 millones de eventos adversos. Esto es obviamente a nivel global. El siguiente dato dice que 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Esto es lo que sucede en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios. Y también, esto también es un dato a nivel mundial, el siguiente dato tiene que ver con lo que mencionábamos recién, que son los medicamentos. 50% del total de los daños evitables son causados por la medicación. Es una de las cuestiones más importantes y sobre la que puso el foco este año la Organización Mundial de la Salud. Y vinculado también a la medicación, señalan desde la OMS que evitar errores de medicación ahorraría 42.000 millones de dólares anuales en la atención del gasto sanitario total. Es decir, que estas son cuestiones bastante complicadas que son necesarias atender y que aquí en nuestro país también hay que trabajar en ellas. Y justamente fue que le consultamos a Marcelo Barbato cuáles eran los desafíos que tiene Uruguay en el trabajo en la seguridad con los pacientes. Nos parece que hay varias estrategias en las cuales se debe incursionar. Las estrategias educativas deberían estar integrados todos estos temas en la transversalización de la educación, de pregrados, de posgrados, de gerencias, de trabajadores de la salud. Es un elemento importante. Después, integrar en el diseño de alguna manera a los pacientes, a los familiares, a las asociaciones que tienen la experiencia de la enfermedad, nos parece un elemento, un desafío muy lindo y que además tiene evidencia de que mejora tanto los resultados sanitarios como la experiencia durante el pasaje por el servicio sanitario. O sea que nos parece que esa es otra de las estrategias a seguir. Y después en cada uno de los daños generados se debería tener la posibilidad de aprender. O sea que tener sistemas de reportes, que se pueda verter los datos sin el miedo a tener que estar burocráticamente respondiendo permanentemente por ellos, o sea, sino con el fin de ayudar en este sentido, nos parece que podría ser otra estrategia bien interesante. Se conocieron los datos de empleo, desempleo y actividad del mes de agosto y hay quienes entienden que, más allá de que algunos números podrían sugerir lo contrario, se percibe un deterioro en el mercado laboral. Bueno, y para eso tenemos a nuestro compañero Germán de Agosto, que lo recibimos. Sí, creo que me apuré un poquito porque va a venir después, tranquilidad total, lo subsanamos y vamos al take que teníamos previsto mientras Germán se acomoda. Respira, Germán, respira. Yo dije, bueno, tiene información que yo no tengo, entonces bien. La Federación vamos con la Federación de Funcionarios de Salud Pública para no saltearnos una información que es importante, que se movilizó frente al Parlamento previamente a la comparecencia de las autoridades de ACE por el proyecto de ley de rendición de cuentas. Sí, entre los reclamos el sindicato plantea justamente que se mantenga la creación de 1.300 cargos genuinos para este organismo y que se retome la atención de accidentes laborales en el Banco de Seguros del Estado. Lamentablemente ACE no tiene la atención que tiene el Banco de Seguros y la experticia que tiene el Banco de Seguros y la atención a nivel país que da el Banco de Seguros. Entonces ahí no estamos de acuerdo y nosotros vamos a seguir buscando y hablando con los legisladores para tener la atención en el Banco de Seguros, que es el que tiene la experticia y es como de ser, somos los únicos trabajadores del país que no tenemos ese derecho. La deuda previa y el riesgo de juicio que dice Cipriani, ¿ustedes qué opinan? Eso no es así. Nosotros nos reunimos con el Banco de Seguros, con el presidente y con el representante del Frente Amplio en el Banco de Seguros, en lo cual ambos nos plantearon que la deuda se puede hablar con ACE, que no hay una amenaza de juicio, porque un juicio contra un organismo tan grande como ACE lo decreta el directorio del Banco de Seguros y ellos no lo tenían ni pensado, y que la deuda se puede conversar y no tiene que ser un pago inmediato. Eso es una excusa que pone ACE arriba de la mesa. Sí, existe una deuda que se ha generado a través de los años, es una deuda de $3 millones, que es Estado con Estado, que se podía complementar alguna atención de
se hace con el Banco de Seguros para hacerse cargo de la deuda o en futuras rendiciones de cuenta o que el propio Ministerio de Economía se haga cargo. La deuda no es una deuda que sea impagable, estamos hablando que maneja 1.100 millones de dólares y estamos hablando que la deuda es de 3 millones de dólares. Además, la Federación reclama la aprobación de una pensión COVID para las familias de los trabajadores fallecidos durante la pandemia. La pensión sería de un salario mínimo nacional. La tan anunciada columna de análisis económico parece que llegó. Ahora sí, decilo. Germán de Agosto, Mercado Laboral. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la campaña de expectativas, así que ahora vamos a meternos con justamente el mercado laboral porque tenemos datos que conocimos ayer y los vamos a complementar. Los datos que tenemos de ayer vienen del INE, pero también vamos a complementarlo con datos de BPS vinculados justamente a lo que está pasando con los seguros de desempleo. Entonces vamos a comenzar con la primera placa donde vamos a ver los dos principales indicadores del mercado de trabajo. Y acá es donde la cosa se va a ir poniendo un poco entreverada porque justamente el dato tiene algo de contraintuitivo. Así que vamos a repasar. Lo que estamos viendo en la línea blanca es justamente la tasa de actividad. Esta es cómo viene evolucionando la oferta laboral, ¿sí? Esto es básicamente la población activa, que básicamente ahí lo que tenemos son ocupados y desempleados, en relación a todas las personas que están en edad de trabajar, ¿sí? Lo que pasó con la tasa de actividad en el último mes es que retrocedió y viene manteniendo esa tendencia desde marzo de este año. O sea, son varios meses donde se viene confirmando un debilitamiento por el lado de la oferta laboral. Luego tenemos la demanda laboral, que es justamente lo que representamos a partir de la línea verde. Acá lo que estamos viendo es la cantidad de personas que están ocupadas en relación a la población que está de vuelta en edad de trabajar, ¿sí? Esto también retrocedió, pero en el mes de agosto, la línea verde retrocedió un poquito menos que la línea blanca. Y esto lo que nos hace, si ahora vamos a la segunda placa, lo que nos tira para abajo, de alguna manera, el desempleo. El desempleo justamente cayó en el mes de agosto y se ubicó en 7,9%, que representa cerca de 142.000 personas desempleadas. Y acá es donde tenemos justamente esta parte contraintuitiva, dado que dijimos que el empleo cayó, la oferta cayó, pero también cayó el desempleo. Entonces, si nos guiamos, que siempre está la tentación de guiarnos por el titular de bajó el desempleo, estaríamos justamente derivando en un diagnóstico equivocado sobre la marcha reciente del mercado laboral. Y para eso ahora en la siguiente placa vamos a hacer una pequeña digresión que ya la hemos hecho, justamente para explicar por qué tenemos estos datos contraintuitivos de alguna manera. Y esta es... Una frase, perdón, Germán, que me parece muy interesante y es: el desempleo cayó, pero por datos que no son buenos. Exactamente, justamente porque cae la oferta, pero como la oferta cae más que la demanda, lo que hace es justamente tener este efecto extraño sobre la tasa de desempleo que a veces conduce a un error en la interpretación. Porque como vemos, cuando hablamos de empleo, lo que estamos justamente comparando es esta población que está por acá, ¿sí?, en relación a esta población que está acá. Esta es la población en edad de trabajar, o sea, los mayores de 14 años en nuestro país. Tasa de empleo, entonces esto en relación a esto. Tasa de actividad, oferta laboral. Esta población en relación a esta población, ¿sí? ¿Y cómo medimos nosotros el desempleo? Lo medimos justamente comparando esta población, que son los desocupados, en relación a la población activa, ¿sí? Esto es justamente el cociente que nos da la tasa de desempleo. Si vamos a una plaquita más, lo que tenemos es cómo se completa este árbol y es lo que justamente nos complica la lectura de la información. Porque cuando una persona es desocupada, en tanto busca trabajo de forma activa. Cuando abandona la búsqueda de trabajo, lo cual es negativo, sí, esta persona se nos mueve, se nos muda de este mundo, deja de ser población activa, esto se nos achica del mercado laboral y se nos pasa a ser justamente población inactiva. Y esto supone que lo perdemos del radar del desempleo. Entonces, cuando nosotros queremos tener un diagnóstico un poco más acertado en relación a lo que está pasando, debemos mirar obviamente la población de desocupados, pero también debemos tener en cuenta esta población, que justamente representa la contracción de la oferta laboral, y también dentro del universo de los ocupados tenemos los ocupados con restricción, típicamente no registro de la Seguridad Social y subempleo. Subempleo es 8,5% de todas las personas ocupadas. Entonces, si sumamos las personas que trabajan menos de lo que desearían, con las personas que están desocupadas, con las personas que de alguna manera abandonaron el mercado laboral, tenemos que justamente la tasa de empleo salta y la población con dificultades en su vínculo con el mercado laboral se acerca más a 300.000 personas que al 142.000 personas que nos reporta justamente los datos de desocupados. Entonces, este dato tiene esa particularidad. Si nos guiamos por la trayectoria del desempleo, tenemos un diagnóstico equivocado porque el desempleo baja por malas razones, por una caída en la tasa
de actividad que viene dado por justamente gente que dejó de buscar trabajo. Y esta es la mirada que tenemos para los datos del INE. Si ahora vamos a la siguiente placa, vamos a meternos con la información que surge del BPS. Esto es la evolución de las personas que están en seguro de paro. ¿Qué fue lo que pasó en el último dato que tenemos? Aumentó un 14% las personas en seguro de paro, ¿sí? Pero si analizamos la tendencia reciente, lo que tenemos es que es parecido, la cifra promedio es parecida al promedio que teníamos en 2019. ¿Sí? Pero este es el promedio. Acá tenemos todo el universo de personas que están en seguro de paro. Pero de vuelta, como en el promedio siempre se ahogan los petizos, vamos a ir a una placa siguiente para analizar qué hay atrás de los datos. Y es cierto, nosotros tenemos un conjunto de sectores, en particular la industria y en particular la construcción, que tiene una caída de las personas en seguro de desempleo, lo cual de alguna manera es una buena interpretación. ¿Sí? Estos sectores justamente experimentaron una caída de las personas en seguro de desempleo cuando comparamos el promedio de lo que va este año con el promedio de lo que teníamos en 2019. ¿Sí? En particular acá tenemos la industria, ¿sí? O sea, hay 28% menos personas en seguro de paro que en 2019 y eso representa un 17% del total. O sea, estos dos sectores son los más importantes en términos del universo de la población que está comprendida por el seguro de desempleo. Pero si vamos a una placa siguiente, lo que vamos a ver es cómo llegamos a ese promedio que de alguna manera se parece a lo que teníamos en 2019. Y es justamente que hay muchos sectores, en particular el sector de servicios sociales y relacionados con la salud, donde el número de personas en seguro de paro es 122% más alto de lo que era en 2019, teniendo 2019 como ese umbral de referencia. Y este es el caso más severo, pero de vuelta, si vemos, hay un montón de sectores que justamente están en una situación más compleja de lo que a priori podríamos intuir si solamente nos quedamos con el número general, que dice que hay 49.000 personas en seguro de paro. ¿Sí? Ese número se parece al promedio que teníamos en 2019, pero la composición justamente lo que deja en evidencia es la heterogeneidad sectorial, donde hay muchos sectores que siguen justamente en una situación compleja. Sectores que se vienen viendo marcados o afectados desde la pandemia, o sea, seguimos viendo como los exactamente, mismos sectores. Y sectores que se van a ver incluso todavía afectados. Piensen, por ejemplo, en el sector de alojamiento y servicios de comida, con la situación que justamente estábamos describiendo, ustedes estaban describiendo antes en relación a lo que está pasando con los precios relativos en la frontera, ¿sí? Con las perspectivas para temporada turística. Los datos de desocupación en el interior, ¿no? Que también se refleja justamente cuando uno mira lo que está pasando con la actividad y el empleo en el litoral. Efectivamente, son sectores que vienen en una situación compleja, pero que también tienen perspectivas complejas hacia adelante. Bien. Gracias, Germán, por la columna y hasta la semana que viene. Hasta el martes. Datos desalentadores, en un sentido, ¿no? Como decía ahí. Bueno, cambiamos de tema ahora y pasamos a la agenda de los derechos humanos, porque hay un pronunciamiento importante de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que expresó su máximo rechazo y preocupación por la decisión de la mayoría del actual Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con respecto a la inscripción de una organización, o sea, el reconocimiento de una organización. Sí, consideran que esa organización promueve una visión negacionista del terrorismo de Estado. En el comunicado emitido por familiares, expresan que el Centro de Estudios sobre Derechos Humanos del Uruguay es una organización que promueve una visión negacionista del terrorismo de Estado, avalando el pacto de silencio y vulnera la memoria de los hechos ocurridos en el pasado reciente. Agregan que la institución de derechos humanos no puede ser neutral en esta materia, ni basarse en una supuesta pluralidad para admitir organizaciones que en su discurso vulneran a los derechos humanos. Hoy hay un comunicado de familiares que salió. Yo creo que va un poquito más, ¿no? El hecho de cómo se nombraron la nueva directiva es un retroceso para la sociedad y para los derechos humanos en general, ¿no? Yo creo que se había logrado con la institución, una institución que estudiaba, que veía, que atendía denuncias, que daba la posibilidad de mejorar situaciones, que abarca el conjunto de los derechos humanos. Entonces no hay, para las democracias, el no avanzar en ese sentido es un retroceso. Javier Tassino también se refirió a la condena que ayer dispuso la justicia contra los militares Jorge Silveira y Ernesto Ramas a 25 años de penitenciaría por la desaparición de Óscar Tassino en el año 1977. El hecho de haber sentenciado a 2 genocidas por 25 años
alienta, y desde el punto de vista familiar, digamos, lo que ocasionó en la familia, se entreveran todos los sentimientos. No es fácil, aunque parezca, aunque no se vea, digamos, en la familia, claro, se ocasionan diferentes sentimientos, ¿no? Y bueno, es entendible. Otra vez cambiamos de agenda y con una pregunta. ¿Es posible una ciudad con menos autos? Agenda ambiental, un informe por semana con nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, como anunciamos, estamos hablando de movilidad porque este día, el 22 de septiembre, se conmemora el Día Mundial Sin Autos y justamente vamos a plantear esa pregunta, si es posible una ciudad con menos autos. Es una pregunta que se hace en colectivos, también instituciones y académicos que promueven esta fecha desde los años 90 en Europa, pero que luego se extendió a diferentes ciudades del mundo con una preocupación de fondo que son los impactos negativos que produce el uso extensivo del auto. Hay que aclarar que estas organizaciones, estos colectivos y académicos siempre sostienen, no se trata de hacer una guerra contra el auto o de erradicar el uso del auto, sino de minimizar sus impactos y de racionalizar su uso con beneficios para toda la población, incluso para aquellos que también se tienen que mover necesariamente en auto, que por ejemplo tengan movilidad reducida, entre otras personas. Estos impactos se han visibilizado en mayor o en menor medida. Se habla también de las emisiones de dióxido de carbono, está muy en agenda y va también creciendo esta preocupación por el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, los autos y el transporte en general es uno de los sectores que más genera este tipo de emisiones. Nuestro país sigue la tendencia mundial y en Uruguay más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono corresponden al sector del transporte y en esta porción del sector transporte la mitad corresponde a los vehículos motorizados particulares, a los autos. Y bueno, esta fecha se usa como oportunidad, como decía, para desnaturalizar ciertas cuestiones que tenemos asumidas o a las que estamos acostumbrados, ¿no? Ya, bueno, es usual ver filas de autos con un solo ocupante o dos personas, ¿no? O autos estacionados en lugares donde hay veredas angostas para caminar o que se podrían utilizar estos espacios para generar infraestructura para ciclistas o para otro tipo de transporte más sostenible. Bueno, se suman también los impactos que tienen que ver con la contaminación sonora, con los siniestros de tránsito y también con el uso inequitativo del espacio público, si vemos la movilidad también como un derecho humano. A pesar de todos estos impactos que estamos mencionando, bueno, crece la cantidad de autos en Montevideo y también en Uruguay, y para eso compartimos esta placa que, bueno, indica de alguna manera el aumento, el crecimiento del parque automotor en nuestro país, concretamente en Montevideo. Estamos hablando que año a año va aumentando lo que es el transporte, los autos. Este es uno de los indicadores. Estamos hablando de la cantidad de autos y camionetas emparonadas en Montevideo, pero también hay otros indicadores como puede ser la venta de autos 0 kilómetros, que, bueno, hubo ahí un descenso en lo que fue la pandemia, pero el año pasado hubo un repunte bastante importante, quizá contrariamente a lo que podíamos esperar. En la pandemia el mundo quedó sorprendido por la baja de la movilidad y la consecuente baja también de gases de efecto invernadero, el aire limpio, ¿no? El cielo despejado. Bueno, esto no alcanzó para que la gente se volcara significativamente a otros medios de transporte. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia y del aumento del parque automotor, colectivos, académicos e instituciones se hacen esta pregunta y plantean, de hecho, que es posible una ciudad con menos autos. Uno de estos colectivos es Ciudad Abierta, dedicado a temas de urbanismo, de movilidad, de concientización del acceso al espacio público. Es un colectivo que tiene integrantes de diversas trayectorias, pero tiene un fuerte componente también académico y de gente que está estudiando estos asuntos, así que los invitamos a escuchar al colectivo Ciudad Abierta en este Día Mundial Sin Autos. Desde los años 60, cuando había el boom del auto, se pensó la movilidad en función de él.
eso tiene como influencias hasta en las normas del tránsito, en las normas de los edificios, ¿no? Por ejemplo, si vos haces un comercio grande, tenés que garantizar un mínimo de parking, pero no tenés que garantizar que llegue un ómnibus o que alguien pueda venir en bicicleta o caminando bien. Más de la mitad de los hogares no tienen auto y hoy, al privilegiar el moverse en auto rápido de un lado a otro, lo que estamos haciendo es transfiriendo recursos de toda la sociedad a ciertas personas que son las que usan el auto mayoritariamente. No hay ninguna ciudad que haya resuelto el problema del tránsito dándole más lugar a los autos, que es como el primer instinto que surge cuando hay un problema de espacio, bueno, demos más espacio. No, eso en realidad está claro que lo que genera es lo que se llama una demanda inducida, o sea, cuanto mejor es la condición para andar en auto, más gente elige andar en auto. Entonces es como una rosca que no se termina más y lo que genera son ciudades muy poco habitables, o sea, con una calidad de vida muy mala. Es momento como de privilegiar otros usos, por ejemplo, tener infraestructura ciclista protegida en toda la ciudad, que realmente la bicicleta sea un modo de transporte que sea viable para muchas personas y no solo para los que hoy lo usan. No es posible pensar en una transformación de la ciudad sin una transformación real de transporte público, que sea una alternativa atractiva, fácil, intuitiva para las personas, paradas que sean realmente atractivas, que faciliten, que haya un lugar para sentarse, que haya un techo, que el tema de la caminabilidad de la ciudad, cruces seguros para peatones. Una cosa muy importante es que la sociedad civil empieza a entender que una otra ciudad es posible, como que una ciudad sin mucho tránsito puede funcionar también y puede funcionar encima mejor para todo el mundo y también para aquellos que tienen que ir en auto. Bueno, veíamos, Mariana, claramente cómo aumentó la cantidad de autos en la ciudad. ¿Sabemos cuál es el porcentaje de los hogares en Montevideo que tiene auto? Claro, bueno, justamente según los datos de la Intendencia de Montevideo, basada en la encuesta continua de hogares, más de la mitad de los hogares en Montevideo no tiene auto y claramente si nos ponemos a pensar y a desmenuzar por sector socioeconómico, los sectores socioeconómicos con mayor poder adquisitivo son los que tienen más autos, ¿no? También hay una diferenciación por sexo que es bastante interesante, que es que los varones son propietarios en mayor medida de los autos. Por eso, bueno, ahí Ana Inés Morató del colectivo Ciudad Abierta expresaba que privilegiar o que esté en el centro de la movilidad el auto es de alguna manera, bueno, también privilegiar a ciertos sectores de la sociedad que son los que tienen más recursos, ¿no? De hecho, bueno, también desde este colectivo se cuestiona el hecho del estacionamiento, de la cantidad de espacio que se le otorga al estacionamiento en nuestra ciudad. Pasan en limpio algunos números que son bien interesantes también. En Ciudad Vieja, un barrio que además tiene calles muy angostas y muy transitados, es difícil caminar, el espacio destinado al estacionamiento para autos y para vehículos motorizados representa unas 5 canchas de fútbol. Y también otro número que ellos nos compartían es que el 98% del estacionamiento es gratuito en la ciudad de Montevideo. ¿Y qué pasa con la infraestructura para las y los ciclistas? Claro, bueno, este es otro tema porque también hay gente que se transporta en bicicleta en Montevideo, que utiliza otros medios de transporte para moverse. De hecho, el medio de transporte que más se utiliza en Montevideo, según los datos de 2016, que son los que están sistematizados por la Intendencia de Montevideo, más actualizados, afirman que la mayor parte de los viajes se dan a pie, ¿no? Y bueno, luego viene el auto, después viene el transporte colectivo que está ahí bastante pegadito a lo que es el uso del auto y después la bicicleta. Y en este marco también vamos a compartir lo que tiene que ver con la infraestructura ciclista en Montevideo. En los últimos años se ha hecho una extensión de lo que es la red de ciclovías, de bicisendas y de calles 30. Calles 30 son aquellas calles que se pueden transitar hasta 30 kilómetros por hora y tienen prioridad ciclista, por eso las incluimos dentro de lo que es la infraestructura ciclista. También están las ciclovías, que son los carriles que van en la calle, y las bicisendas, los carriles que están en la vereda.
Pero de todas maneras, más allá de lo que se ha hecho con respecto a ciudades, no solamente del mundo desarrollado, sino también de Sudamérica, los números en comparación están bastante bajos, ¿no? En proporción a la cantidad de calles. De unas más de 3.700 kilómetros de calles, solo 68 kilómetros corresponden a infraestructura ciclista, y esto tiene que ver también con lo que plantean estos colectivos y estas instituciones y académicos, que es la necesidad de generar infraestructura segura, en buen estado, en red, una red conectada de ciclovías, de bicisendas, para que la gente que no se anima, no solamente los convencidos, puedan ver realmente a la bicicleta y a otros medios de transporte sostenible como una alternativa atractiva para moverse y trasladarse en la ciudad. Lo mismo con otros medios de transporte, ¿no? O sea que, bueno, esas son las alternativas que están planteadas, que realmente la gente vea en otras formas de trasladarse una opción segura, más barata, más saludable, más amigable con el medio ambiente, incluso aquellos que tienen su auto, que decían guardarlo para, bueno, decir, hoy me levanto, hago este trayecto caminando porque me gusta disfrutar del aire libre, o voy en bici por tal red que yo me armé un camino trazado, bueno, en fin, o uso el transporte colectivo. Solo para finalizar, compañeros, hoy a las 8 de la noche, en un ratito nada más, hay una movilización por parte de diferentes colectivos en la Plaza Varela, que van a estar haciendo estos planteos en el marco del Día Mundial Sin Autos. Muchas gracias, Mariana, por el informe. Seguimos con otras informaciones en MBD Noticias. Les contamos que una investigación científica liderada aquí en Uruguay aporta información potencialmente útil para mejorar el tratamiento de casos graves de COVID-19. Durante el desarrollo del trabajo se aplicaron conocimientos del estudio de cáncer e inmunoterapias. El documento a cargo de investigadores e investigadoras del Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República propone una nueva forma de reforzar las defensas en personas con COVID-19 grave y avanza en la identificación de un potencial tratamiento, aunque aclara que aún no se cumplieron todos los pasos para recomendar su aplicación. El trabajo fue publicado esta semana en la revista científica multidisciplinaria Science Advances de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. La investigación toma en cuenta la similitud de los mecanismos inmunes ante esta virosis con respecto a los activados por tumores malignos y determina que la inmunoterapia usada para el cáncer puede reactivar la respuesta ante el coronavirus. El equipo de profesionales de Uruguay, Argentina, Brasil y Francia tuvo en cuenta la incidencia de las células conocidas como linfocitos T en la respuesta inmune y estableció una relación entre estos y la proteína TORID. Se observó que a menor presencia de esta proteína en células de pulmón y sangre, mayor es la gravedad de la enfermedad. Esto se explica porque la merma de la proteína TORID reduce la capacidad de combate de los linfocitos T. Las y los investigadores observaron que un fármaco conocido como anti-PD1, que habitualmente es usado para el cáncer, podría revitalizar los linfocitos T comprometidos. De todos modos, el estudio aclara que estos resultados aún deben profundizarse en ensayos clínicos controlados antes de proponer su utilización en personas con la enfermedad. Y ahora una breve tanda. Volvemos con más información. Segundo bloque para repasar el panorama internacional. Eso mismo, está pronto Alejandro Gabard. Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en Ecuador, donde la muerte de María Belén Bernal, una mujer que fue a visitar a su esposo, policía él, en la Escuela Superior de Policía de Quito, resultó asesinada. Apareció después de 10 días y su esposo está prófugo. Esto no sería otra cosa que un caso más de los tantos que existen en Ecuador, donde la violencia machista es endémica. Solamente hasta agosto hay 246 mujeres víctimas de femicidio. Un problema cultural y social que cuesta muchísimo resolver en Ecuador y que ha despertado gran indignación. La población ecuatoriana amaneció este jueves todavía conmocionada tras confirmarse durante las últimas horas las peores sospechas, después de que Bernal desapareciera al visitar a su esposo Germán Cáceres en la Escuela Superior de Policía e hiciera saltar todas las alarmas. Luego de 10 días de intensa búsqueda, los restos de la abogada de 34 años fueron hallados el miércoles en un barranco cerca de la Escuela de Policía en el norte de Quito, y la autopsia practicada posteriormente reveló que fue estrangulada, según detalló este jueves el
el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Tras practicarse la autopsia, el cuerpo de María Belén Bernal llegó este miércoles hasta el Teatro de la Universidad Central de Ecuador, donde fue instalada una capilla ardiente, al tiempo que el féretro fue recibido con fuertes gritos de "ni una menos, vivas nos queremos" y que caiga con fuerza el femicida, mientras los colectivos feministas señalan a la policía de ser también cómplice en el asesinato, al haber ocurrido todo presuntamente en un recinto policial lleno de agentes del orden. Los femicidios y muertes violentas por razones de género son los más altos desde que Ecuador empezó a contarlos oficialmente en 2014 y llegaron a 245 en agosto, una realidad que desborda a la del 2021, que era hasta ahora el año más sangriento para ellas, con 227 mujeres muertas. Pese al aumento de la violencia machista, el gobierno ecuatoriano solo ha ejecutado un 5% de los fondos presupuestados para este año para la erradicación y prevención de este problema enraizado en la cultura y la educación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por los referéndums que se van a llevar a cabo en los territorios ocupados por Rusia y que reclama precisamente este país. No solamente eso, sino que alentó la investigación de posibles crímenes de guerra, sobre todo después de la recuperación de la ciudad de Izium, en el este de Ucrania, donde aparecieron fosas comunes. El secretario, o mejor dicho, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que no cree en ninguno de los organismos internacionales. Durante una sesión del Consejo de Seguridad a nivel ministerial dedicada a las amenazas a la paz internacional, Antonio Guterres declaró que toda anexión del territorio de un Estado por parte de otro que resulte de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional. A continuación, Guterres señaló que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha estado documentando el inaceptable impacto de la guerra sobre las garantías fundamentales y sostuvo que los informes son un catálogo de crueldad, ejecuciones sumarias, violencia sexual, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes contra civiles y prisioneros de guerra, y que los últimos relatos sobre los enterramientos de Izium son extremadamente inquietantes. Guterres destacó que todas estas acusaciones deben ser investigadas a fondo y que debe garantizarse la rendición de cuentas, ya que sostuvo es fundamental acabar con la impunidad de los crímenes internacionales, y destacó y recordó que el fiscal de la Corte Penal Internacional presente en la sala abrió una investigación sobre la situación en Ucrania, para la que pidió plena cooperación. Sin embargo, la tarea del organismo fue cuestionada por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que declaró no tener ninguna confianza en ella y recordó que ni el golpe de Estado del 2014 o la tragedia en Odessa o el bombardeo de Donetsk o cualquier otro crimen han dado lugar a ninguna reacción de la Corte Penal, y explicó que durante los últimos 8 meses su país estuvo esperando que se tomaran medidas contra la impunidad en Ucrania y que actualmente no espera nada más de esta institución ni de toda una serie de otras instituciones internacionales. Ya son 31 los muertos en Irán por el levantamiento que se generó a partir de la muerte de la joven Maya Amini, que falleció en una dependencia policial. Tenía 22 años y fue llevada por la policía moral de Irán por no usar bien el velo. Esto no solamente ha desatado una ola de protestas, tanto a nivel de Irán como a nivel internacional, sino que pone de manifiesto una serie de situaciones que las mujeres iraníes están tratando de dejar atrás. Las protestas contra el régimen teocrático de Ali Khamenei estallaron por la muerte bajo custodia de la joven kurda Maya Amini, de 22 años, después de haber sido arrestada por la policía de la moral de la República Islámica por supuestamente usar un pañuelo en la cabeza de una manera inadecuada, lo que provocó una indignación generalizada. Muerte al dictador y mujer, vida y libertad. Se podía escuchar a los manifestantes gritar en imágenes de video compartidas en Internet durante la mayor ola de protestas que ha sacudido al país en casi 3 años y que ha motivado que las fuerzas de seguridad hayan disparado perdigones y balas contra la multitud, y también han desplegado gases lacrimógenos y cañones de agua, según Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos. Algunas mujeres quemaron sus velos y simbólicamente se cortaron el cabello en protesta por el estricto código de vestimenta, en acciones desafiantes que se hicieron eco en las protestas de solidaridad en el extranjero, desde Nueva York hasta Estambul. Se teme que la violencia pueda escalar aún más después de que las autoridades
autoridades iraníes restringieran el acceso a Internet y bloquearan las aplicaciones de mensajería, incluidas WhatsApp e Instagram, como lo habían hecho durante represiones anteriores. Los expertos de derechos humanos de la ONU condenaron el uso de la violencia física contra las mujeres y las interrupciones de Internet ordenadas por el Estado, que, según dijeron, generalmente formaban parte de esfuerzos más grandes para sofocar la libertad de expresión y reducir las protestas en curso. Terminamos el capítulo internacional hablando de Argentina. ¿En qué está la situación procesal de los acusados por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández? Bueno, la justicia ha resuelto no excarcelar a Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, la novia del hombre que intentó matar a Cristina Fernández, y podrían haber más detenciones si se sigue profundizando en la banda de los Copitos que estaría detrás de este episodio. La decisión se tomó poco después de escuchar en una audiencia presencial a la querella de la vicepresidenta, que se opuso a la liberación de la joven de 21 años por entender que sería enormemente dañino dejarla en libertad cuando aún se investiga su posible participación criminal en el hecho. Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas, decía un mensaje que recordó el abogado de la querella Marcos Aldazábal, al citar un mensaje que Díaz envió a Brenda Uliarte, su amiga ya procesada, como presunta coautora del atentado, junto al también detenido Fernando Sabag Montiel, portador del arma con la que intentó asesinar a Fernández de Kirchner la noche del 1 de septiembre pasado. Este y otros mensajes fueron considerados por Aldazábal como suficiente prueba del peligro procesal que implicaría excarcelarla en esta etapa de la causa, en la cual la Fiscalía le imputó provisoriamente como supuesta partícipe secundaria y de manera subsidiaria como autora de encubrimiento. Para el martes de la semana próxima, la Cámara fijó audiencia para escuchar a la defensa de otros de los detenidos en la causa, Gabriel Carrizo, sindicado como jefe de la llamada banda de los Copitos, a quien la jueza Capuchetti también se negó a excarcelar. Por otro lado, los detenidos ya procesados con prisión preventiva como coautores del atentado, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, no apelaron sus procesamientos, por lo cual, una vez que considere terminada la investigación, la jueza Capuchetti podrá iniciar los trámites para el envío a juicio oral. Y ahora estamos en el rincón por la despedida que viene. En la despedida. Y vamos a compartir rápidamente los datos del tiempo para los próximos 3 días en la zona metropolitana. Mañana, viernes 23 de septiembre, sube un poquito la temperatura, la máxima a 17, la mínima sigue baja, 5 grados. Y el viernes será el primer día íntegro bajo primavera, porque pasaditas las 10 de esta noche ya será formalmente primavera en todo el país. El sábado 24 de septiembre para capital y cercanías, como siempre advertimos, mínima 6 grados, máxima 20. Observen la amplitud justamente térmica, ese contraste fuerte entre mínima y máxima. Bueno, baja un poquito la amplitud el domingo 25 de septiembre con una mínima ya de 9 grados y una máxima de 20. Temperaturas bajas para esta época, dicen desde Inumet. Sí, así que esperemos que suban. Bueno, nos vamos. Pero viene el lado B, así que a quedarse, ¿no? A quedarse en la pantalla de TV Ciudad, y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Buenas noches, que pasen bien. Más uruguayos desaprueban que aprueban la gestión del presidente Lacalle Pou, según la última encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana. El Codicen de la ANEP aprobó un plan con 9 años de educación básica y nuevas materias. Los sindicatos rechazan los cambios y piden conocer su contenido. Lluvias esperadas para septiembre, octubre y noviembre se encuentran por debajo de los registros habituales, según un informe del Instituto de Meteorología. Comerciantes de Paysandú participaron en una caravana por la capital de ese departamento, reclamando al gobierno por lo que definen como falta de respuesta ante el aumento del contrabando. Familiares de desaparecidos rechazaron la decisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos de inscribir una organización que niega el terrorismo de Estado. Una investigación del Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República permitió comprender casos graves de COVID-19 y seleccionar mejores terapias. En Uruguay, el sector del transporte es el responsable de más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, según datos difundidos hoy en el Día Mundial Sin Autos. 4 de cada 10 personas sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Encontraron asesinada a una abogada que había desaparecido en la Escuela de Policía de Ecuador. El jefe de Naciones Unidas pidió investigar lo que definió como catálogo de crueldades en Ucrania. Al menos 31 muertos en Irán desde el inicio de la represión a las protestas por la muerte de una joven detenida.